Bueno, vamos a repasar un poquito, porque no todos estuvieron en los primeros 2 miércoles, ¿no es cierto? Entonces, este es un pasaje tan rico que es una pena realmente, por eso es la importancia de esforzarse en la gracia para estar. El Señor siempre tiene algo para nosotros. Solo necesita de un corazón dispuesto. Estábamos tratando Romanos 5, uno de los grandes, sin duda, capítulos de la Biblia. Y decíamos, justificados pues por la fe. Acá tenemos una gran noticia para todos aquellos que aceptamos a Cristo. Dios nos declaró justos. Este es un libro jurídico, como dijera un escritor. Y Dios, como el juez, el gran juez, declaró justos y absueltos de culpa a todos aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Gran noticia para todos aquellos que hemos conocido al Señor. Y sin duda que si hubiera en medio nuestro alguien que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, no se ha arrepentido de sus pecados y le ha invitado por la fe en su obra a entrar en su corazón, tiene una gran posibilidad. Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien nunca peque, no hay quien entienda. Nosotros antes formamos parte de ese grupo. Pero un día nos dimos cuenta de nuestra situación, de nuestra condenación eterna, y vivimos en el Señor Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Que sigue ofreciéndose, ¿no es cierto?, a través de la iglesia, de los hermanos, a todos aquellos que quieran realmente recibir este regalo. Avanzando un poquito, tampoco me quiero detener demasiado, habíamos dicho que esta justificación trajo beneficios a nuestra vida. Y en el primer miércoles hablamos de que a través de la justificación tenemos paz para con Dios. Podemos decir de que se terminó el conflicto con Dios. Dios tenía un gran conflicto con nosotros, pecadores. Como escuchábamos vez pasada, Dios odia el pecado y ama al pecador. Y sin duda que Dios ve al pecado muy distinto a nosotros y le afecta de un modo distinto. Nosotros somos muy livianos en general respecto al pecado. Estaba leyendo un libro que decía que un pecado insignificante a nuestros ojos trae un gran escándalo en los cielos. Y después vamos a ver por qué. Algo que nosotros tomamos livianamente se produce un gran golpe allá en la presencia del Padre. Ahora más adelante se van a dar cuenta por qué. Tenemos paz para con Dios, la guerra terminó, Dios no tiene nada en contra nuestra. La ira que merecíamos nosotros la recibió nuestro maravilloso sustituto. Siempre decimos cuando evangelizamos que Dios ocupó nuestro lugar. Y es totalmente cierto. Él recibió el enojo y la ira del Padre contra el pecado. Por eso que nosotros quedamos libres. Cuando hablamos de tenemos paz para con Dios, decíamos que este es un hecho objetivo, es algo que pertenece a Dios. Pero la paz de Dios es un hecho subjetivo que tiene que ser parte de nuestra experiencia. En ello tenemos que nosotros experimentar la paz de Dios. Esa paz que veíamos allí en Filipenses 4, donde el apóstol Pablo la explica de una manera tan sencilla. Por nada estéis perturbados, afanosos, acongojados. Por nada. Y reconocemos de que a veces nos cuesta mucho mantener esta línea de conducta. Aparecen situaciones en la vida que nos conmueven,
interiormente, desestabilizan nuestro corazón. Precisamente es ahí donde la paz de Dios entra a jugar. Por eso, por nada estéis afanosos, y como contrapartida dice, si no, en vez de estar en esa situación de perplejidad, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que es inentendible, nos sobrepasa, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, como ese, yo les decía, como ese soldado que se aposta en la entrada del corazón e impide que ningún pensamiento penetre allí para quitarle esa tranquilidad, ese sosiego que nuestro corazón necesita en los momentos de adversidad. No significa paz circundante, significa paz interior en medio de la tormenta. Por eso esa canción que todos conocemos. Puedes tener paz en la tormenta. Entonces este es el primer beneficio que nosotros debemos entender qué es lo que hizo Dios a través de Cristo, pero también debemos experimentar la paz de Dios. Dicho sea de paso, es parte del fruto del Espíritu Santo. Avanzando en el segundo beneficio, vimos que por medio del Señor Jesucristo hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eso lo vimos el miércoles pasado. Estamos en un estado especial de gracia, de favor divino. Habíamos dicho que esta entrada sugiere no solo un acceso a un estado especial, sino que es ser llevado a la presencia de un rey. Por eso yo enfatizaba el miércoles pasado que nos debería doler el no gastar tiempo de oración por esta entrada que tenemos al trono de la gracia. Deberíamos avergonzarnos de no intimar con Dios, teniendo este acceso libre. Por eso decía el escritor de los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y habíamos citado ese hermoso versículo de Hebreos 10:19, donde dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Él nos abrió el camino. Y ahora tenemos libertad, confianza, y no lo hacemos. Deberíamos avergonzarnos de eso. El privilegio y el sacrificio que le valió a nuestro Salvador para que nosotros ahora tengamos libertad. Cosa que era, hablamos un poquito y no me quiero ir por ese tema, pero hablamos de lo que le costaba a Israel tener acceso. Entraba el sumo sacerdote una vez al año, luego de una serie de preparaciones que tenía que tener él como persona, sacrificando primero por sí mismo y después por el pueblo, una vez al año. Israel no sabía lo que era tener acceso a Dios. Dios quería dejar sentado de que Él era santo y no cualquiera podía acercarse a Él. Ahora nosotros, en la dispensación de la gracia, tenemos entrada, libertad para acercarnos en lo personal, digo en la semana, en el día a día, y como iglesia, cuando la iglesia se reúne como cuerpo. Confianza. Ahora yo quería detenerme en un tema aquí. Habíamos hablado de la gracia, ¿se acuerdan? Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo aprovechar la gracia de Dios? Habíamos hablado de eso un poco. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate pues en la gracia. Pero habíamos dicho que la gracia opera cuando hay pecado. De hecho, por eso que nosotros somos salvos. Pero también opera donde hay debilidad.
Y habíamos dicho, y no me quiero extender tampoco, que Pablo dijo, la gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y luego dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Por eso, ese versículo de Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tengo que mirar bien eso yo. No hay gracia donde hay soberbia, porque donde hay soberbia hay autosuficiencia. Donde hay debilidad hay dependencia de Dios. Entonces yo tengo que hacerme débil, tengo que ser consciente de mis falencias, de mis limitaciones, para que Dios pueda comenzar a tomarme y usarme. Mientras mi arrogancia y mi soberbia se mantengan, Dios no puede hacer nada conmigo. De hecho, me resiste, porque la soberbia fue el calificativo que hizo que el que era el lucero de la mañana fuera echado de la presencia de Dios. Él quiso estar en el lugar de Dios. Entonces la gracia se manifiesta cuando hay pecado y cuando hay humildad o debilidad. Deberíamos buscar eso. En realidad, tendríamos que darnos cuenta de nuestra realidad. ¿Quién es fuerte en sí mismo para servir a Dios? Pablo dijo, nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que todo viene de Dios. Entonces, cuanto más débil me reconozco, entonces Dios tiene más campo para manifestar su gracia en mí. Acá hay algo muy importante. ¿Cómo se mantiene este estado de gracia? Porque hay muchos que andan por allí hablando de la caída, ¿no es cierto?, de los santos, de que la salvación se pierde. Hay dos caminos paralelos que están en esferas distintas. Primero tenemos a Cristo a la diestra del Padre como sumo sacerdote, que lo comenzó a hacer aquí, antes de ascender. ¿Se acuerdan en Juan 17? La oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, ahí comenzó todo. Pero no terminó allí, porque el Señor ascendió y a la diestra del Padre es nuestro sumo sacerdote. Ahora imagínense, Dios sabía que como hijos de Dios íbamos a tener caídas, lamentablemente, pero Dios lo sabe eso. Entonces Él está en la presencia del Padre intercediendo, no solo por nuestras debilidades y por nuestras flaquezas, por eso que tenemos en Él el oportuno socorro, sino también porque pecamos. Ahora, allí el Señor Jesús, en la presencia del Padre como sumo sacerdote, obra a favor de los suyos cuando pecan. ¿Qué hace el Señor Jesús? Cuando Gustavo peca en la tierra y se acerca a él el acusador de los hermanos, ¿saben quién es ustedes, no? Porque Satanás no le va a mentir a Dios. A Dios nadie le... Y Satanás sabe que no le puede mentir a Dios. Le va a decir cosas ciertas de Gustavo. El Señor Jesús se presenta delante del Padre y dice, yo morí por este pecado. Continúa mi salvación firme. Y dice la Escritura que Él intercede perpetuamente por los que son salvos. O sea que nosotros estamos seguros de que la salvación es imposible que se pierda. Él está allí, cumple ese ministerio. Ahora, el otro camino somos nosotros acá en la tierra, en la experiencia humana. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Perdemos la salvación? No. ¿Qué perdemos? Perdemos la comunión, perdemos la gracia de Dios, perdemos el gozo de Dios, perdemos el testimonio. ¿Cómo se recupera? Fíjense que el apóstol Juan, en la primera carta, nos ayuda mucho en esto,
Porque dice, 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, como una posibilidad, no como una práctica, quiero aclarar esto, el que practica el pecado es el incrédulo. El Hijo de Dios no practica el pecado, no tiene como norma el pecado. Entonces, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿no debiera ser para nosotros el hecho de que Cristo va a la presencia del Padre o en su misma presencia tiene que abogar constantemente para mí de que yo abandone la vida, el pecado? Estoy hablando de un hijo de Dios, Porque cuando yo peco, el Señor Jesucristo hace su ministerio ya. Por eso el apóstol Juan nos deja también la solución. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, mientras el Señor está allí, podríamos decir, cubriéndome, porque el Padre lo ve al Hijo y ve constantemente su sangre derramada por mis pecados, por todos, yo estoy aquí en la tierra pecando sin comunión, sin gozo, sin testimonio, y tengo que pensar de que lo que Él hace debe ser un motivo para que yo me detenga. Confiese mi pecado, que significa no decir lo que a mí me parece del pecado. La idea de la palabra confesar es decir lo mismo que diría Dios del pecado que cometí. Ponerme del lado de Dios y comenzar a andar en un sentido contrario. Por eso que cuando entramos a este estado de gracia, estamos firmes. Aunque nuestro andar sea flojo y carnal en la tierra, el Señor Jesucristo me mantiene en ese estado. Pero la comunión, el gozo que uno tiene en comunión con Dios y el testimonio se recuperan si confieso. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, yo creo que el ministerio que tiene el Señor Jesucristo debería ser un elemento potente para que abandonemos todo lo que a Dios no le agrada. Nos humillemos delante de Dios y confesemos nuestros pecados y nos apartemos de Él y comencemos a andar en una forma agradable a Él. ¿No les parece? ¿Qué tarea tiene el Señor Jesús con nosotros, no? Pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Él está allí siempre. Él intercede siempre. Si no, nosotros no podríamos. Imagínense si pecamos en la tierra y Él no intercede. Estaríamos separados eternamente de Dios. ¿Por qué? Porque es en Él que podemos mantener este estado. Solo a través de Cristo. Y porque al Padre le satisfizo lo que el Hijo hizo. Plenamente allí en la cruz del Calvario. Por eso es preciosa la sangre a los ojos de Dios. La sangre preciosa de Cristo, dice el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojalá que pueda ser para nosotros también una carga cada vez que caemos. Porque hacemos que el Hijo tenga que movilizarse allí para sostenernos nuevamente, para mantenernos en ese estado de gracia y a través de Cristo en el cual estamos, dice, firmes, estamos de pie por la obra de Él. Ahora, estos beneficios no se terminan allí. Tenemos paz para con Dios, tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y sigue la Escritura diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense qué interesante todo esto.
Se terminó la guerra con Dios. Él nos introdujo en un estado de favor divino, constante, firme por la obra del Hijo. Pero no solo eso. Ahora podemos estar jubilosos. Significa regocijo pleno en la esperanza de la gloria de Dios. No solo somos beneficiados aquí mientras peregrinamos en la tierra, sino que también ahora Pablo va a comenzar a poner su mirada en la eternidad, en lo que nos espera. Y quiero decirle que muchos grupos cristianos se están olvidando de la venida del Señor Jesucristo. No se habla de eso. Y les digo que la expectativa de la venida de Cristo es un gran motor para la vida del creyente. ¿Qué sería si esta esperanza no estuviera? Si no pudiéramos mirar la eternidad de esta manera. La esperanza. Algo que no tenemos, pero que sabemos conforme a la promesa de Dios que va a pasar. Como lo hizo el Señor tantas veces, que cumplió lo que prometió. Fiel es el que nos ha llamado. Esperanza. Allí en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y quiero decirles algo. Si nosotros no tenemos esta expectativa, nuestra vida cristiana no va a ser plena. No es lo mismo. Es más, creo que si nosotros no estamos comprometidos con el servicio al Señor, no vamos a tener esta expectativa también. Si nosotros estamos en otras cosas, con otras prioridades, mirando a otros lugares y olvidando del propósito por el cual Dios nos llamó y no estamos en eso compenetrados, es muy posible que el hecho de la esperanza sea algo vago, oscuro, no claro para nosotros. ¿Saben por qué les digo? No sé si les habrá pasado. Cuanto más estamos cumpliendo la tarea, el ministerio, el propósito por el cual Dios nos llamó, somos muy sensibles a estas cosas. Si no, nuestra sensibilidad se nubla. Cuando empezamos a mirar las cosas del mundo y nos empezamos a mirar a nosotros mismos, es como que el futuro se cerrara para nosotros. Pero cuando estamos viviendo en obediencia, consagrados al Señor, cumpliendo con el discipulado, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y llevándonos, dispuestos a sufrir por el Señor, esa esperanza se hace clara. Es clara delante de nuestros ojos. Por eso dice Juan nuevamente en 1 Juan 2:28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y qué lindo, y debe ser un desafío para cada uno de nosotros, que la venida del Señor nos dé confianza y no nos avergoncemos. Podamos mirarle con gozo, aunque no hayamos sido lo que el Señor hubiera querido, pero en ese momento estar en los negocios del Señor. Porque una cosa es mirar a la cara a un hermano, pero no me imagino lo que es mirar la cara a Dios y al Señor Jesús, el cual conoce todo y conoce las intenciones de nuestro corazón. Delante de Él es todo claro, no podemos escapar. Por eso Juan dice, permaneced en Él, estén en comunión con Él, para que cuando se manifieste podamos mirarle con una sonrisa al Señor. No nos avergoncemos de nuestra situación. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como también Él es puro. Si ustedes quieren ver a una persona que espera al Señor, uno de los rasgos más marcados es que se santifica. Pasan momentos difíciles porque en este tiempo no son muchos,
porque va a tener problemas por todos lados. Porque crece en la santificación, se aparta del pecado, lo llama al pecado pecado y se aparta decididamente de él. Y ese regocijo, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, sin duda es que este creyente comprometido y obediente a su Señor cree por la fe que eso que Dios le prometió tarde o temprano va a llegar, y constantemente lo espera, y en esa espera vive una vida comprometida con aquel que lo rescató de las tinieblas. Pablo lo decía en Filipenses 3:20, ese hermoso versículo: mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos. Fíjense que Pablo no solo estaba él, sino incluía al grupo que lo rodeaba. Esperamos también al Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 3, dice: nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Esa es la característica. En cualquier momento se termina la esperanza, porque eso va a pasar cuando estemos delante de Él. Y por último, dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y acá, hermanos, hay algo que no llegamos a entender: la gloria de Dios. Quizás allí en Mateo 17, versos 1 y 2, Pedro, Juan y Jacobo comprendieron algo cuando el Señor los llamó aparte y los llevó a un monte bien alto. Dice que se transfiguró delante de ellos, dice que su rostro era como la luz del sol. Por supuesto que vamos a tener cuerpos distintos también, pero va a ser algo maravilloso, difícil de explicar con palabras. Cuando todo esto termine, toda esta lucha contra nosotros mismos, esta lucha contra el mundo, esta lucha contra la carne, esta lucha contra Satanás, contra nuestro propio cuerpo, cuando el Señor nos glorifique y nos dé un cuerpo similar al cuerpo del Señor Jesucristo, todo va a ser muy distinto. La plenitud y la perfección habrá llegado. Hay un versículo que yo quería dejarles. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y Pablo, que de sufrimientos y padecimientos sabe mucho, en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que fíjense, hermanos, qué beneficio. Tenemos paz para con Dios. Hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos regocijamos. Es un gozo muy especial. Por eso les digo que es un gozo de un creyente comprometido. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el pasaje sigue, continúa. Es riquísimo en enseñanza. Pero yo los estimulo, como lo hago conmigo, a que no nos quedemos en el hecho objetivo de Dios, en lo que Dios hizo, sino que busquemos experimentar estas cosas. La paz de Dios, la gracia de Dios y ahora el gozo, el regocijo de Dios. Los necesitamos. Los tres son motores que impulsan la vida del creyente. Pero muchas veces en el camino es imprescindible que
hagamos algunas correcciones para tomar el camino del agrado de Dios y gozar de estas virtudes, que son de Él también. Porque la paz, la gracia y el gozo son de Él. Que el Señor encuentre en nosotros corazones dispuestos para que podamos acondicionar nuestras vidas, para que seamos un canal de estas virtudes, que siendo de Él, no solo van a realizarnos a nosotros en lo personal como creyentes, sino también vamos a poder ser bendición a aquellos que están a nuestro alrededor, sean creyentes o aún en un tiempo de tanta angustia y desolación, aquellos que todavía no tienen la vida de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.